Eso está mal, brazos cruzados denota así como una barrera. Está mal también cruzarse las piernas, pero estoy con pollera, usted sabe entender. Estoy derechita, No sé esto no tendría que tardar nada. Practiqué tanto y seguro va a salir de todo al revés. Estamos nada más y nada menos que con Alejandro Sangenis. Gracias por haber venido. Un gran periodista. Nos hemos encontrado en muchísimas coberturas. Él tiene más de 30 años de periodismo encima, desde el Buenos Aires Herald hasta editor de la revista Gente, C5N, uno de los últimos trabajos, ahora con una consultora. Y en este caso, puntualmente... Con coaching también. Con coaching, claro. Lo invitamos para que nos enseñe cuánto decimos con nuestro cuerpo, aunque no queramos. Estamos bromeando desde que arrancó el programa a las 8 de la mañana, como que guarda lo que haces, guarda las manos, guarda los gestos, guarda todo. Sí, está muy bien que sea así y la verdad que ya los veo bastante entrenados en algunas cosas, porque están haciendo... Mira, Nuria, vos realmente sos muy visual, como muy buena periodista también de radio que sos y periodista también... Un gran afecto. No, realmente, bueno, es como que vos supiste modelar, como decimos en la programación neurolingüística, lo que se hace bien en una cosa y llevarlo también a lo visual. O sea, que es un medio, por antonomasia, un medio televisivo. Entonces, cuando vos abrís las manos y las volvés a cerrar, eso se llama integración de partes. Y vos lo haces permanentemente, eso está muy bueno. Sí, pero yo a veces tengo la sensación de que muevo demasiado las manos. Y a veces la mano distrae un poco lo que uno dice, ¿no? Bueno, mira, le estoy hablando, estoy durita como rulo estatua. Es una forma, mira, muchas veces se utiliza... Pero la mano acompaña también. Acompaña totalmente. Y está bueno que metiste una expresión nueva, además. Como rulo de estatua. Sí, la estrenamos hoy. Se inventó ayer. Seguro. Sí. Digo, conocer cuál es el lenguaje corporal es bueno para sumar ante una presentación. Totalmente. Y también para cubrirnos un poco de lo que no queremos que se enteren de nosotros, ¿o no? Mira, acá en las imágenes excelentes que han seleccionado, bueno, vemos, por ejemplo, en estadistas, cómo cruzar los brazos es una forma de resguardarse ante algo que se siente como hostil. El lenguaje corporal no miente más allá de la congruencia o no del discurso que se tiene. Entonces, cuando alguien está diciendo, yo hago todo por el pueblo y termina con sus manos sobre el pecho, evidentemente es incongruente lo que está diciendo con lo que está gesticulando. Entonces, como esto sirve tanto en la parte deportiva también, como en la parte de política, como bien decías vos. Hay muy buenos videos también de los encuentros entre Obama y Hillary. A mí me tocó estar mucho tiempo allá con los Clinton en Estados Unidos. Pude valorar mucho cómo es el sistema, el factor Clinton que utiliza para sus discursos. Hillary también lo tiene, pero se encuentra con un Obama que desarrolla un lenguaje no verbal extraordinario, lo que decíamos recién. Abre siempre sus accesos, los ojos, los mantiene fijos en la otra persona. Y uno ve como Hillary, que es una abogada brillante y muy capaz, se pone casi furiosa porque no puede contestar a un lenguaje tan brillante y tan articulado. O sea, es muy importante hoy en este tipo de en ese juego de hombres que hacen, hombres y mujeres que hacen tanto discurso y que quizás se tienen que enfrentar en un debate, también miran una cosa que quizás nosotros nos damos cuenta, o por lo menos yo no me doy cuenta, que creo que la gente en general no se da cuenta, el lenguaje corporal le va leyendo y va diciendo, voy perdiendo por las manos, voy perdiendo por el juego, no solo por lo que digo, sino por el gesto ya voy perdiendo, y el otro se da cuenta, entre ellos digo, se dan cuenta. Sí, tienen muchos asesores, por supuesto, pero ellos mismos están entrenados para detectar cuáles son los testigos o síntomas que se ve en el otro, de si está congruente o no, por dónde lo puede atacar, por dónde puede avanzar, por ejemplo con el Medicare en Estados Unidos. Acá también, de alguna manera, algunos políticos que se entrenan deberían hacerlo mucho más. ¿Hay mucho acá? ¿Hace cuánto que acá existe el entrenamiento? Mira, acá justamente tenemos, están pasando imágenes de Lie to Me y esto ha causado un cierto furor dentro de los políticos, pues se empiezan a dar cuenta. Por ejemplo, este es el caso, yo estaba ahí, cuando Bill Clinton dice ante el gran jurado que él no tuvo relaciones con la pasante y está apuntando el dedo para un lado y su mirada para el otro. Eso, cuando lo han pasado repetidas veces, acá este es un ministro japonés que también está apuntando con el dedo por un lado y diciendo otra cosa. ¿Eso es miente? Eso es que no es congruente como mínimo, o sea, que no está confiado realmente en lo que está diciendo. Entonces es un indicativo. Es cierto que la serie esa se llama Lie to Me, es apasionante, pero son indicativos más que nada, son como indicios que un abogado, esto sirve también mucho para la justicia también, vos pensás que O.J. Simpson, si ustedes recuerdan el famoso
futbolista americano, o sea, de fútbol americano, que es una especie de paralelo con el caso Monzón, ¿no? Él se lo acusó de matar a la mujer. Fue tan brillante, algunos creen psicopático en su forma de expresarse, que era casi imposible. Entonces, el lenguaje no verbal que le leyeron a él y a sus testigos fue lo que determinó la incongruencia entre su relato y lo que realmente pasó. Había pasado. Ahí también tenemos, por ejemplo, cuando alguien se tapa la boca, esa es una forma de no querer decir realmente lo que uno piensa, ¿no? Entonces, el taparse la boca es un gesto de tratar de contener lo que es evidente que no sale. Sí. Exactamente. Entonces uno cuando ve a alguien así, evidentemente dice, bueno, esta persona está tratando de decir otra cosa de lo que está diciendo o no cree realmente lo que está diciendo. ¿Cuándo se te dio a vos puntualmente por esto? Digo, porque has tenido la posibilidad de entrevistar a infinidad de funcionarios de gran importancia, desde Bush, Mandela, la princesa Diana. Me dicen, no mires para abajo que queda mal, pero no me quería olvidar de ninguno de los que pasaron por las preguntas de Alejandro. Digo, y a partir de ahí, primero ya tenías noción de esto y cuando los entrevistabas, ¿lo utilizabas para tus entrevistas? Sí, es muy buena pregunta porque yo justamente, nosotros como periodistas, hay veces que lo más importante para nosotros es generar la empatía para que el otro se abra a poder contarte lo que realmente importa. O sea, en estas épocas que siempre hablamos del blindaje del cassette de ciertos políticos, de ciertos personajes, cuando vos lográs esa empatía o cuando vos podés de alguna manera entrar en la mente del otro a través de un calibrado, del acompasado, bueno, ahí es cuando vos empezás a desarrollar el vínculo o el bonding, que es lo que te permite llegar a lo que vos querés. Yo lo empecé a percibir que tenía esa capacidad a veces de lograr ciertas exclusivas o ciertas notas que parecían imposibles y empecé al revés a dar vuelta para atrás y me di cuenta que estaba utilizando herramientas que después conocí en la programación neurolingüística hace 12 años, que empecé a desarrollar estos estudios así de PNL, que no es ni filosofía, ni es un modelo que busca lograr un objetivo y son herramientas y recursos. Y la comunicación no verbal. Entonces, a través de eso me di cuenta que lo que utilizaba. Es lo que utilizaba. Y, por ejemplo, ¿qué utilizabas para conseguir una entrevista con Mandela o con Clinton? Después, ¿qué te diste cuenta? Y la verdad es que yo, evidentemente, fui por acá. Exactamente. El lograr ese espinel que nosotros como periodistas conocemos muy bien, que son los que te van abriendo a veces las puertas. También el estar en el momento justo, por supuesto. Ese timing, pero la empatía es... Desde ya, porque muchas veces un saludo protocolar se transformaba en ir un rato a poder, charlar en la suite de los Clinton o con Mandela, que nos recibía cuando recién había asumido, después de tantos años de apartheid, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mandela es una personalidad muy kinestésica en su forma de comunicar. Es una persona que inmediatamente crea un vínculo ya de tacto, ¿no? Te toca como hacía Carlos Menem también, ¿no? Que cuando tenía ahí en pantalla... Te invita, te invita a estar con él, digamos. Tal cual. Y en el día a día, ¿lo podés separar? ¿O inmediatamente vos te ponés a hablar y enseguida ping, ya sabes, ya lo leíste, aunque no quieras? Aunque a veces no decís, no tengo que pensar esto, tengo una charla normal nada más, simplemente. ¿Y no podés? ¿Te pasa? En realidad, cuando uno te ya lo hace profesionalmente... Te entiendo porque es así, empezás a ver lo que piensan tus hijos, tu familia, tu compañero de trabajo. O sea, tu pareja. Tu pareja, claro que sí. Entonces, de alguna manera es una forma ya de vida. Pero sí se puede, de alguna manera, lo profesional. En la misma serie esta, Lie to Me, el padre tiene una chica adolescente que si hay temas difíciles de sobrellevar es la relación padre-hija adolescente y sin embargo logra un acuerdo. Pero cuando en su colegio pasa algo del tema drogas, él que le había jurado que jamás iba a utilizar esas técnicas con ella, las utiliza nuevamente para lograr el objetivo de salvar la vida de los chicos. ¿La viste la serie? No. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Sí. Es muy buena. Alejandro, situación laboral, entrevista de trabajo. El lenguaje corporal es prácticamente un 80%. Totalmente. ¿Todas las empresas tienen un entrenamiento para aquel que toma entrevistas acerca de esto? Totalmente. Hoy sí. La mayoría de las empresas hoy le está dando mucha importancia a esto porque también tenemos este tema de los cismas generacionales, ¿no? Los baby boomers, Y, X, los Z, los actuales. O sea, hay como cierta desconfianza instalada entre, pongamos, un grupo etario de 40 a los de 20, ponele. Entonces, el poder empatizar a través del lenguaje corporal, a través
del propio lenguaje verbal. Porque hay que pensar que solo el 7% hoy se toma en una entrevista rápida como lo importante en el contenido de las palabras. Mucho más importante, el 38% tonos, y la parte ya postural o gestual es un 55%. Entonces, las empresas lo saben y eso lo tratan de desarrollar. Pero sobre todo también hay otro tema, que es mujer-hombre también. Hoy hay muchas mujeres realmente con posiciones así muy importantes. Esto se ve sobre todo en Estados Unidos, las CEOs. Y bueno, y ahí también la parte de empatizar y de que los códigos sean parecidos. Pues imagínate que en Argentina lo ideal para un grupo de muchachos, de chicos, es ir a jugar un partido de fútbol, después ir a tomar una cervecita, ese tipo de cosas. Que es diferente por ahí a lo que hacen con sus compañeras de trabajo. Entonces, es importante trabajar eso en la cultura laboral. Y las empresas lo están empezando a tomar en cuenta y a desarrollar. Yo desarrollo mis coachings sobre todo en ese tipo de temas, ¿no? En la cultura empresarial y en cómo desarrollar objetivos de comunicación. Lo desprotegida que va la gente a una entrevista laboral entonces, ¿no? Tal cual. Porque va quizás diciendo, yo tengo el currículum tengo claro qué voy a decir, y de repente dice mucho más desde sus palabras, desde su postura, mucho más de sus posturas y de sus gestos que de la palabra misma. Seguro, es así. Y del otro lado hay una persona que, si está capacitada, como me estás contándonos, que ya están preparados, lo mira de otra manera totalmente distinta que no pensaba la otra persona que lo iba a ver. Exacto, porque eso lo habilita al entrevistador a darse cuenta que a veces ese chico que por ahí llega a la entrevista, que llega tarde o que no toma los cánones tradicionales de que uno tiene que llegar a la hora correcta, llevar un currículum impecable, ese tipo de cosas, ¿qué hay más allá de eso? Porque se dan cuenta que eso por ahí es cultural, es algo que nuevamente se va a tener que rever, pero sabe el talento y puede entender que esa persona tiene otras capacidades y un potencial que ni él mismo por ahí se da cuenta. O puede darse cuenta si es una persona que habitualmente es así o por alguna situación excepcional en ese momento está actuando de esa forma. Seguro, sobre todo. A ver, vayamos al repaso por partes. Empezamos, bueno, igual entiendo que se debe ver todo como un todo, justamente, ¿no? No por partes, pero digo, lo que tiene que ver con la expresión del rostro. Sí, sí. Me senté en la entrevista. Sí. Vengo a pedirle trabajo, señor Alejandro Sangenís. Contacto de ojos. Sí, tiene que ser un contacto directo, mantener el contacto de ojos. Es bueno saber que a veces las cejas hablan mucho. Cuando las cejas se alinean demasiado juntas, es un momento de mucha tensión y mucho enojo. Vos sabés que se ha estudiado, inclusive para los atentados terroristas, hoy los equipos de antiterroristas han estudiado cómo se ponen las cejas de alguien que va a agredir o va a hacer algo hostil. También puede pasar en la calle que uno se topetea con otro y se baja y dice, bueno, pasa algo. Si tienes las cejas juntas no te pelees, negro. Si tienes las cejas va a agredir sí o sí. Claro. Hay etarras que han hecho atentados en los trenes de España. También ha pasado cuando se hizo esos atentados, que la gente que los ha perpetrado tiene las cejas alineadas de una manera particular. Cuando vos decís alineadas, estamos hablando de rectas. Rectas, así como el tema de las cejas es algo, por ejemplo, que hasta en las primeras edades, a mí me pasa con mis chicos, sobre todo con el más grande, el más chiquito es muy chiquito aún, pero una cara le dice mucho sobre una persona y es terrible porque de repente es alguien con quien vos no tenés tanta confianza y el chico no tiene cero empatía porque le pareció, después cuando te vas, te pareció que te dice tenía cara de malo y tal vez era porque tenía las cejas demasiado juntas o el ceño demasiado fruncido naturalmente, no porque en ese momento estuviera expresando ningún tipo de enojo, pero esto de la cara a los chicos ya desde el vamos le dice mucho. Totalmente, está comprobado que los chicos cuando los tiran para arriba y sonríen es porque quieren que los ataquen cuando caigan, o sea, todo lo no verbal es previo a toda la cultura, es algo que Paul Ekman es un antropólogo que se sumergió en tribus que no tuvieron nunca contacto con el mundo occidental o civilizado y vio que los parámetros de señas eran exactamente los mismos gestos que un ejecutivo en Nueva York o un lapón o un patagónico. O sea, poder establecer eso te da realmente una cierta ventaja competitiva ante ciertas cosas. Esto llegó al deporte también. Vos, Hernán, lo sabés también con respecto a los rugbyers y los futbolistas, pero sobre todo los tenistas. Por ejemplo, Nadal cuando hace un tanto y hace ¡vamos! O eso Newton Hewitt también lo hacía ¡come on! Es una forma de anclar su capacidad de un tanto que acaba de hacer para el próximo. Es ordenarle a tu cerebro que funcione como un hardware
y vos le estás dando el software para que vuelva a repetir eso que hiciste bien. Claro, Hagámoslo de ¿eso nuevo. es desde la inconsciencia del tenista o del atleta o le sale porque en realidad también es una práctica que hace permanentemente y entonces dice, ya tiene registrado que cuando hace un trate tiene que reflejarlo de esa forma porque le va a hacer justamente hacer un arrastre para después? Exacto. Cuando, por ejemplo, Nadal o los All Blacks hacen la jaca, que son tradiciones, pero son tradiciones basadas en algo que es positivo. Hoy, por ejemplo, Tiger Woods, que ahora lo estamos viendo también, es otro de los deportistas de elite que toman estas pequeñas ventajas comparativas para un pateador a los palos, para un golfista que tiene que ser preciso. La visualización, lograr antes instalarlo en tu cerebro, hace que vos después puedas directamente ir al objetivo. Entonces sí, hoy se está trabajando para programarse y poder cumplir con el objetivo que uno tiene. Los deportistas olímpicos también. En el deporte me parece que es el plus que se le buscó después de lograr que casi todos sean físicamente parecidos, que todos exijan el físico hasta al extremo y por lo tanto llegan de 20, llegan 18 parecidos, que la cabeza quizás le dé el plus que no tiene, porque la cabeza sí puede ser distinta, mucho más distinta. El físico, si entrenás, pueden ser varios físicos parecidos. La cabeza ya es otra historia, puede ser que sea... Es totalmente así y vos fíjate que hay como un partido de ajedrez que juegan los mismos tenistas. Un Federer ha hecho cambios extraordinarios, ¿no? en su mentalidad de juvenil a profesional y dentro ya del profesionalismo. O sea, ver como en aquella época Vila jugaba contra Borg también, que era se le decía el hombre de hielo. Eso tiene un mensaje no verbal, y Van Lendl también. Son deportistas que dan una imagen casi invulnerables. Claro. Y eso influye mucho en la cabeza del otro. Y Vilas, por otro lado, yo también lo pongo en las capacitaciones, en los seminarios, como alguien que es para modelar. Y de hecho, todos estos tenistas lo han modelado, porque tanto Nadal como todos los que usan la vincha de alguna manera, hasta Pat Cash, que él lo dice abiertamente, ¿no? Lo han modelado a Vilas, que eso es parte de la programación neurolingüística. Vos, a través de ciertos recursos, podés ir tomando de la otra persona lo que vos pensás que vos podés repetir y hacerlo bueno. Lo bueno, exactamente. No toda la persona, ¿no? O sea, ciertos tips. Lo que te suma. Ciertos tips, exactamente. ¿Hay diferencias entre lo que puede expresar un hombre o una mujer al decir tal o cual cosa? O sea, digo, ante un mismo gesto físico, ¿quiere decir algo distinto un hombre que una mujer? Solo en algunos muy determinados. Estás evaluando todo como me muevo y que digo, yo estoy haciendo bien, te estoy mirando. Solo en algunas cosas así que son bien del mundo por ahí femenino o masculino pueden cambiar. En general son todos universales. Sobre todo, por ejemplo, con la boca, cuando alguien termina de decir una cosa y la cierra muy fuertemente. O cuando alguien pone la boca así de una manera, la típica sonrisa afiliativa, que uno la ve cuando alguien está al lado de otro, está así, pero no llega a usar todos los músculos. Entonces, no llega a reírse con toda la cara. Con toda la cara, exactamente. Y eso uno lo ve claramente. También sirve, si bien tiene cosas así, en la parte de la farándula se usa mucho para ver qué cosas se dicen. Por otro lado, en la parte judicial también, o sea, vos ves ahora en tantos casos de mujeres golpeadas y los femicidios y violencia de género, como en las fotos anteriores, vos ves que el psicópata que después la lastima, está con una forma así de la mano sobre el hombro, como imponiendo totalmente su potestad y su poder sobre la otra persona, y la mujer que está con una semisonrisa, que uno se da cuenta que es de tristeza. ¿Te pasa a veces que hay algún caso público que ves y que todavía no se sabe quién es el asesino, ¿Y ya te fuiste para ese lado? Y vos decís... Y te da la... Sí, nosotros hemos hecho tantos tribunales, te digo, la verdad que muchas veces vos te das cuenta que están diciendo algo totalmente contrario a lo que ellos sienten. Lo que pasa es que, nuevamente, no a veces también con casos públicos que tal vez no te toca a vos trabajar en ellos, pero por la tele... Sí, que lo ves de espectador, digamos. Exactamente. Y uno mismo, si toma YouTube y ve casos típicos, como el caso Monzón, García Belsunce, o todos esos casos que han sido tan extraordinariamente difundidos y mediáticos, si uno hace la lectura no verbal, empieza a tomar otro tipo de indicios, ¿no? ¿Quién te busca más hoy? ¿Te busca más de empresas, de empresas de algún, digo, para el coaching o para este tipo de lectura de lenguaje, más político, más Has nombrado exactamente todas las personas que están más que nada necesitados ahora
de crear, en las empresas buscan muchísimo por el tema de crear un ambiente, viste, sano, bueno. Ameno, sí. Lo que se habló hoy también en el programa de valores, viste, a través de cosas que se dan cuenta que hay que restituir valores, y la primera forma y valor es la comunicación. Pero los equipos también, yo ahora estoy hablando mucho en equipos también porque les traslado herramientas y técnicas a los entrenadores para poder llegar a los jugadores. Hay grandes deportistas que han sido brillantes como deportistas, pero a la hora de comunicar por ahí no saben si el otro es más visual, si es kinestésico, si es auditivo. Entonces a un visual le habla como auditivo y a un kinestésico nunca lo toca, nunca lo abraza. Es muy bueno, todos recordamos a los profesores que pasaban alrededor de la clase y por ahí te ponían una mano en la espalda para darte confianza, para darte así cariño, afecto. Entonces, todo ese tipo de cosas ahí estamos viendo. Por ejemplo, las manos en los hombros también significa tengo poder sobre vos, ¿no? Entonces, que alguien tenga la mano sobre el otro, en el hombro, por ejemplo, ahí Bush está llevando, o el príncipe, a veces el rey de España está llevando a alguien, el rey de España, ahí Obama sobre Zapatero, él siente que Estados Unidos está por encima de España en ese momento. Hay una situación, bueno, ahí Berlusconi, depende el equilibrio de poderes. Por ejemplo, cuando se junta juntado con Obama, ¿viste? El imperio chino con el imperio norteamericano, entonces son situaciones en las que lo verbal es importantísimo, como las cumbres de Camp David también, los palestinos con los israelíes. Son indicativos de que alguien siente algo, por ejemplo Bush ahora con Aznar, ¿no? Voy a estar muy atenta. Ahora, de repente, termina una cumbre así, uno le puso la mano al otro acá y el otro también sabe, entonces le dice, no, pero yo te agarro. No, pero vos sabés que en las cumbres, viste que la típica foto es uno que muestra el camino al otro, y después vos en los diarios de cada país lo ves, la ves de acuerdo a quién le favorece. Acá vamos, dice uno, claro, dice por allá no. Tal cual, porque es muy importante para ellos como líderes demostrar que son los que lideran. Tenemos que ir cerrando y nos queremos quedar por último con algunos tips, pero te tengo que preguntar, ¿evolucionó la presidenta de la Nación respecto de eso desde que arrancó no sé, te podría decir acompañando a Kirchner, en ese momento ya senadora, después de una carrera política larga ya, ahora como presidenta de la Nación en un segundo mandato? Mira, ella tiene dos etapas muy fuertes como, en este aspecto. Ella es muy buena oradora en ámbitos internacionales sobre todo, y antes como legisladora también. Tuvo una etapa donde ella modeló, quizá sin el éxito esperado, o quizá no era tal vez lo que mejor para ella, y creo que ahí sí hizo bien en cambiarlo, la etapa que trataba de hablar mucho como Evita, ¿viste? Que cambió el registro de voz, manifestaba así algunos gestos muy parecidos a los de Evita. Los micrófonos lo dejó de lado. Y lo de los micrófonos los dejó. Entonces, ella se ve que es receptiva a ciertos cambios y ciertas cosas. Ahora está en una forma muy de hablo como hablábamos cuando éramos parte de la juventud peronista, ¿no? De hecho ha dicho los peronchos en discurso público y todo, ese tipo de... La verdad tiene muchos recursos como oradora. Uno la ve que cuando va a foros internacionales habla con solvencia y sin leer. Ahora, si ella tomara ese modelo internamente, sería maravilloso. El tema es que, tal cual, va calibrando de alguna manera su forma de expresarse, su forma de hablar. Y a veces, bueno, llega un momento en que dice, bueno, esto me dio ciertos frutos y ahora lo vuelvo a cambiar. También se expone demasiado, ¿no? Son muchos discursos por semana. Claro. Realmente son muchos. Te quiero hacer una más antes, no, ya no me mates, pero ahora me di cuenta de una cuestión. Estamos hablando de líderes, quizás preparados, quizás no preparados permanentemente, se han preparado para ser líderes, han querido ser eso. Lo que ha pasado mucho en el deporte, por ejemplo, es que se encuentra Maradona sin saber que iba a ser Maradona. De repente tenían que darle un discurso, no solo a futbolistas, sino a gente, hablando de la gente, y no están preparados para hacerlo. Ni intelectualmente, ni después se han preparado porque van por otro lado. Le pasa al técnico de la selección argentina, de lo que sea, quizás más en el fútbol me parece, que por lo general vienen de un palo mucho más, no sé, Almeida, que viene de un lugar, de una provincia, Azul, Falcioni, de Boca, que de repente era un chico que en su... De suerte terminó la primaria y de repente se encuentra teniendo que ser en una conferencia de prensa el centro de atención y no están preparados para eso. ¿Cuánto pierden por eso con respecto al resto? Seguro, mucho, y uno lo ve en las conferencias de Pep Guardiola o en general, ¿no? En Europa, en Estados Unidos tienen otra forma de conformación.
Maradona es un caso especial porque tiene un carisma tan extraordinario que... Te lo puede apartar. Lo puede apartar porque está en Oxford Su haciendo aura un lo jueguito tapa, adelante. claro. Exactamente. Igual, él también es inteligente en reconocer que podría haber sido mucho más con algún otro tipo de preparación. Pero los demás que has nombrado y puede ser interminable... Sí. Es fundamental que se preparen para poder transmitir su mensaje. Pues son comunicadores. Mira, un caso muy especial es Bielsa. Bielsa es un brillante orador en muchas cosas. Es un gran nunca hace contacto visual. Exacto. Jamás. Lo que le preguntes nunca te mirará. Tan kinestésico, tan metido hacia adentro en algunas cosas. Y tan autoexigente que cuando llegan momentos de partidos tan definitorios como cuando Chile estaba perdiendo con Brasil y estaba siendo eliminado del Mundial, los jugadores lo miraban y él en ese momento, que es tan verborrágico y tan transmisor, en ese momento no podía transmitir nada, miraba hacia abajo, estaba como autista. Ya perdí. Y eso también se ve en situaciones cuando hay una pregunta que le molesta en las conferencias de prensa. Siento que no le falta ni verborragia, ni capacidad, es simplemente calibrar su manera de Incluso para comunicar. pararse delante de... Lo peor que hay, te dicen los técnicos, es pararte delante de los jugadores antes de un partido. Claro. Que vos le tenés que transmitir algo, porque te están evaluando todo, aunque ni siquiera saben con qué te están evaluando. No tienen herramientas, tienen la de la percepción, simplemente. No lo van a percibir como vos, ni quizá como a uno de nosotros que puede decir a ver qué palabras elige, que van solo por la motivación. Y hay alguno como, quizás, Caruso Lombardi, que es muy verborrágico y que te contagia de otra forma, y otro mucho más frío, pero que el jugador te está... evaluando. Totalmente. ¿no? Porque no están capacitados además. Hoy el carisma se estudia. Lombardi, Caruso Lombardi es un tipo muy carismático. Entonces, por algo lo llaman. O sea, más allá de su personalidad o de ciertas consideraciones que se puedan hacer, es una personalidad que transmite en momentos de crisis. Es un buen líder de crisis, porque así como hay otros líderes. Winston Churchill fue un gran líder de crisis, fue el que sacó a Inglaterra de una de sus peores crisis, pero termina la guerra y cuando él aplica su misma personalidad y su misma manera de comunicar, pierde las elecciones. Y hay muchos casos en la historia así. Pues el tema es calibrar. ¿Nos podemos ir con algunos tips del éxito seguro? En la situación de entrevista laboral o cual sea, ¿qué debemos tener en cuenta? Saber escuchar. Hoy a los argentinos, si hay algo que necesitamos sobre todo, es ser buenos escuchas. Vos sabés que llegás a Ezeiza y en el taxi ya te hablan de economía, te resuelven todo. Bueno, el argentino medio es un poco así. Es muy bueno por un lado, que tiene una buena manera de hablar, es apasionado, pero le falta la buena escucha. Y la buena escucha es lo que realmente lidera cualquier conversación y cualquier negociación. El saber tomar la información del otro, es en eso el maestro William Ury, ¿no? Del método de negociación de Harvard, con quien he hecho así bastantes cosas, ¿no? Y con Edward de Bono, con el tema del pensamiento lateral. Si hay algo que tenés que rescatar y que tomar es lo que te dice el otro para después hacer el feedback y dárselo consolidado. Es algo que a uno les suena como música celestial, ¿no? Es lo que realmente te motiva a seguir adelante. Bien, y mirar a los ojos. Y mirar a los ojos. Qué feo, que cuando te hablan y miran así para abajo, se escapan con la mirada para allá. Pues decís, ¿qué me estará escondiendo? Gracias, Alejandro, por haber venido. Un gusto tenerte. Igualmente. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa y enseguida volvemos.